El hombre que sobrevivió 76 días perdido en el océano. Stephen Callahan fue un marinero estadounidense que en 1982 quedó a la deriva en una pequeña balsa salvavidas después de que su velero, Napoleon Solo, se dañara gravemente en el Atlántico. Sobrevivió durante 76 días hasta ser rescatado cerca de Marigalante, al sureste de Guadalupe. Durante ese tiempo enfrentó hambre, sed, tiburones, heridas, soledad y el deterioro de su balsa. Esta es la historia real de Stephen Callahan, el hombre que sobrevivió 76 días perdido en el Atlántico. Stephen Callahan no era un marinero cualquiera, amaba el mar, era diseñador naval, navegante y había construido su propio velero llamado Napoleon Solo. En enero de 1982 salió desde las Islas Canarias con destino a Antigua. Era un viaje largo, pero él tenía experiencia, confiaba en su barco, confiaba en sus conocimientos y confiaba en que podía cruzar el Atlántico. Pero el océano no perdona. A veces, incluso el marinero más preparado puede quedar indefenso frente a algo que no puede controlar. Durante los primeros días, Stephen navegó solo. El mar parecía inmenso pero manejable, hasta que una noche todo cambió. Era de noche, el clima empeoraba. Las olas golpeaban el velero con fuerza. Stephen estaba en medio del Atlántico cuando escuchó un impacto. Algo había golpeado el casco. Nunca se supo con total seguridad qué fue, aunque él sospechó que pudo haber sido una ballena. El barco comenzó a llenarse de agua. Cada minuto era más peligroso. Stephen intentó controlar la situación, pero el velero estaba demasiado dañado. Pero más que su velero era su hogar, su refugio, su única protección en medio del océano, se estaba hundiendo. Entonces entendió algo terrible. Si quería vivir, tenía que abandonar el barco. Stephen logró subirse a una pequeña balsa inflable. Pero antes de alejarse por completo, hizo algo que le salvaría la vida. Volvió varias veces al barco semihundido para rescatar objetos esenciales: comida, agua, bengalas, herramientas, un arpón, mapas y equipo de supervivencia. En un relato publicado por The Guardian, él contó que tuvo que bucear dentro de la cabina para sacar esos objetos mientras el mar seguía golpeando. Después, una ola separó la balsa del velero, pero Stephen quedó completamente solo. Una pequeña balsa, un océano gigantesco y ninguna garantía de ser encontrado. Desde ese momento, su vida se redujo a una sola misión: sobrevivir un día más. Al principio, Stephen tenía algo de comida, pero sabía que no duraría mucho. Tenía que racionar cada bocado. Cada gota de agua importaba. Cada decisión podía significar vivir o morir. Durante el día, el sol lo deshidrataba. Durante la noche, el frío y la humedad le impedían descansar. La balsa era pequeña, incómoda, frágil, y alrededor de ella el océano seguía moviéndose sin descanso. Pronto aparecieron peces, también aves, y más tarde tiburones. Stephen entendió que si no aprendía a obtener alimento del mar, moriría, así que comenzó a pescar con lo que tenía. Comió peces, aves, percebes y todo lo que pudiera ayudarlo a mantenerse vivo. Los días se convirtieron en una pesadilla repetida: despertar, revisar la balsa, buscar agua, intentar pescar, cuidar las heridas, mirar el horizonte, esperar y volver a empezar. Los tiburones se acercaban, a veces golpeaban la balsa, a veces parecían esperar el momento exacto para atacar. Stephen tenía que proteger su único refugio. Si la balsa se rompía, todo terminaría. También tuvo problemas con su equipo. La balsa se dañaba, los objetos se desgastaban. Su cuerpo se debilitaba. Durante la travesía enfrentó tiburones, pinchazos en la balsa, deterioro del equipo, heridas por el agua salada y un fuerte desgaste mental. Pero él no se rindió. Cada problema lo obligaba a inventar una solución. Cada error podía costarle la vida. Y aún así, seguía luchando. La parte más difícil no era solo el hambre, no era solo la sed, no eran solo los tiburones, era la soledad, el silencio, la sensación de que nadie sabía dónde estaba, el miedo de morir sin que nadie lo encontrara jamás. Stephen empezó a vivir en una rutina extrema, organizaba sus tareas, reparaba la balsa, pescaba, recolectaba agua, observaba el cielo, intentaba calcular su posición. No podía dejar que el pánico lo dominara, porque en el océano, perder la calma puede ser tan peligroso como una tormenta. A veces veía barcos o luces que no estaban allí. A veces pensaba que ya no podía más, pero seguía. Un día más, una hora más, un intento más. Después de más de 2 meses a la deriva, Stephen estaba irreconocible.
Había perdido mucho peso, su cuerpo estaba lleno de heridas por el agua salada. La balsa estaba desgastada, pero seguía vivo. Entonces, en abril de 1982, vio luces. Eran las luces de Mar y Galante, cerca de Guadalupe. Al día siguiente, unos pescadores lo encontraron. La historia de Stephen Callahan no es solo una historia de supervivencia, es una historia sobre la mente humana, sobre la capacidad de resistir cuando todo parece perdido, sobre un hombre que perdió su barco, su rumbo y casi su vida, pero nunca perdió su voluntad. Durante 76 días, el océano intentó destruirlo. Lo dejó sin comida, sin agua suficiente, sin compañía, sin certezas. Pero no pudo quitarle algo, su decisión de seguir vivo. Stephen Callahan salió al mar como navegante y regresó convertido en una de las historias de supervivencia más impactantes del mundo. La última evidencia de Stephen Callahan vive actualmente una etapa muy activa enfocada en la divulgación de su historia y en su salud. Tras haber superado graves problemas médicos, sigue completamente vinculado al mar. Y ahora dime, si estuvieras solo en una pequeña balsa en medio del océano, sin comida, sin tierra a la vista y rodeado de tiburones, ¿crees que podrías sobrevivir? Déjalo en los comentarios y suscríbete a La Última Evidencia, porque aquí contamos historias reales que parecen imposibles, pero ocurrieron de verdad.